Nadie levantó la voz cuando Lucía fue sacada de la casa. Nadie preguntó nada cuando el magnate giró el rostro y fingió no conocerla. Las puertas se cerraron rápido, como si el problema fuera invisible. Ella salió con el vientre pesado y la dignidad herida frente a miradas incómodas. Adentro, las copas siguieron brillando y la música no se detuvo. Alejandro Montoya había elegido el silencio y el desprecio como solución. Para él, todo estaba resuelto. Para Lucía, la humillación apenas comenzaba. Lo que ninguno de los presentes imaginaba era que ese mismo desprecio ya estaba marcando el inicio de su caída. Porque algunas verdades no se pueden echar a la calle, y cuando regresan, lo hacen donde más duele. Lucía Herrera cosía de madrugada en un cuarto alquilado. Con una lámpara temblando sobre la mesa, el hilo le mordía los dedos y aún así seguía, porque la renta no perdonaba. Afuera lloviznaba y el barrio olía a humedad, pan barato y cansancio. Cada puntada era un intento de sostener su vida sin pedirle nada a nadie. El vientre ya se notaba y ella lo cubría con un suéter ancho, por pudor y por miedo. En el teléfono, el nombre de Alejandro Montoya seguía arriba, en silencio, como una injusticia. Había mensajes sin respuesta, audios guardados y una última llamada que nunca volvió. Lucía respiraba hondo, se limpiaba una lágrima y apretaba los labios para no quebrarse. No buscaba caridad, buscaba respeto, una sola palabra que confirmara que no estaba sola. Pero el magnate se había vuelto sombra. Y el silencio pesaba más que cualquier humillación. Esa noche terminó un vestido ajeno y miró la cuna improvisada con 2 cajas de cartón y se prometió que su hijo no nacería en la vergüenza, aunque el destino ya la estuviera cercando. Al amanecer, caminó hasta el taller donde entregaba arreglos, con la bolsa de telas apretada al pecho. El dueño le pagó menos de lo acordado, diciendo que las cosas están difíciles. Y ella tragó la rabia. En la calle, un auto negro pasó lento y por un segundo creyó ver el mundo de Alejandro dentro, los vidrios oscuros, el olor a perfume caro, la vida que ella no podía tocar ni con las manos. Lucía siguió andando, cuidando el paso para no marearse, cuidando el orgullo para no llorar. En una esquina escuchó 2 mujeres hablar de una boda elegante, de un heredero, de una fiesta enorme. No dijeron nombres, pero ella sintió la verdad golpeándole el pecho con fuerza. Se agarró del poste, respiró, y la palabra injusticia se le quedó pegada a la garganta. Volvió a caminar como si nada, porque en su mundo nadie aplaude la dignidad silenciosa. El bebé se movió y ella apoyó la palma en el vientre, como pidiendo calma y valor. Por dentro pensó en la humillación que podría venir, y por fuera sonrió para que nadie notara. Y mientras entregaba el trabajo, el destino parecía afilarse, como si preparara una caída inevitable. En el taller, la máquina de coser rugía, y Lucía ajustaba dobladillos con precisión casi perfecta. Era buena. Tan buena que a veces la llamaban milagro, pero el milagro no pagaba cuentas. Una clienta rica se quejó del color, del hilo, del tiempo, como si Lucía fuera invisible. Ella bajó la cabeza, pidió disculpas y volvió a empezar, porque necesitaba el dinero sí o sí. En cada gesto había una batalla pequeña, y en cada mirada ajena había desprecio disfrazado. Cuando la clienta se fue, dejó una moneda suelta como limosna, y eso dolió más que la pobreza. Lucía la guardó igual, con una vergüenza que le ardió por dentro como fuego lento. Pensó en Alejandro, en su traje, en su voz firme, en cómo el poder puede borrar a alguien con facilidad. El magnate no necesitaba levantar la mano para humillar, le bastaba desaparecer. Y aún así, ella se repetía que la verdad saldría, aunque tardara, aunque nadie la creyera. Antes de salir, el dueño murmuró que una señora importante vendría a pedir un vestido urgente. Lucía sintió un frío raro, como si el destino estuviera moviendo piezas sin avisar. De camino a casa,
Lucía pasó frente a una vitrina con maniquíes y vestidos de gala brillantes, se vio reflejada, ojerosa, con ropa gastada, y la comparación le cortó el aire. Por un instante quiso entrar y preguntar si necesitaban costurera, pero la puerta parecía un muro. Recordó la primera vez que Alejandro la miró, cuando ella todavía se sentía segura y bonita. Recordó también la promesa, dicha al oído, de que jamás la dejaría sola en la vida. Ahora el teléfono seguía mudo y esa ausencia era una humillación que no se veía en fotos. En la esquina, un vendedor gritaba ofertas y el mundo seguía como si su dolor no existiera. Ella apretó la bolsa de telas y apretó también la esperanza, como quien no suelta el último hilo. Una vecina le preguntó por el padre del bebé y Lucía respondió con una frase corta, sin detalles. No quería que la llamaran tonta, no quería que la trataran como una mujer fácil. Esa noche, al cerrar la puerta, se arrodilló un segundo para calmar un mareo y el miedo, y en el suelo, con la respiración cortada, sintió que la injusticia estaba apenas empezando. En su cuarto, Lucía sacó una libreta donde anotaba gastos, fechas y promesas rotas. Había números pequeños, comida medida y al lado una lista de cosas para el bebé. Puso pañales, mantita, leche y al final escribió dignidad. Como si se pudiera comprar, miró la pantalla del celular. Volvió a abrir el chat de Alejandro Montoya y no escribió nada. Se había cansado de suplicar, porque suplicar ante un magnate siempre termina en humillación. En vez de eso, grabó un audio y lo borró, luego escribió un mensaje y también lo borró. Eligió el silencio como escudo, aunque por dentro le doliera como una herida abierta. Luego cosió una ropita minúscula para su hijo, con retazos que nadie quería. Cada puntada era una promesa de que él no crecería creyendo que la pobreza es culpa. Afuera se escuchaban risas, música, gente con vida, y ella se sintió apartada del mundo. Pero en su mirada había algo nuevo, una dureza suave, como si el destino ya la estuviera encambiando. Sin saberlo, esa noche fue el último respiro antes de la caída que venía acercándose. Al día siguiente, llegó una carta debajo de la puerta, sin sello elegante, sin remitente claro. Lucía la levantó con cuidado, como si fuera una amenaza, como si fuera la verdad en papel. La abrió y encontró una invitación a un evento de lujo, con letras finas y un nombre conocido. No decía Alejandro directamente, pero hablaba de la familia Montoya y de una celebración enorme. El corazón le golpeó fuerte y el cuarto se le hizo pequeño, como si el aire se escondiera. Pensó en ir, pensó en no ir, pensó en el ridículo, en la humillación pública, en las miradas. Imaginó a Valeria Ríos sonriendo como hielo. Imaginó la élite mirándola de arriba abajo. Le temblaron las manos y se sentó, porque el bebé se movió como pidiendo calma. Ella no quería venganza, quería justicia, aunque no supiera todavía cómo se veía la justicia. La invitación era un puente hacia el poder y también un abismo hacia la vergüenza. Lucía guardó el papel en el bolsillo, respiró hondo y decidió que no iba a esconderse para siempre. Y entonces el destino, silencioso, pareció susurrarle que la caída de alguien estaba más cerca de lo que creían. Esa tarde, Lucía fue a buscar a una comadrona del barrio para hacerse revisar, sin dinero suficiente. La mujer la miró con ternura y le preguntó si el padre estaba ayudando, y Lucía no respondió. El silencio la delató, y aún así, ella sostuvo la mirada como defendiendo su última verdad. La comadrona le dijo que el estrés podía hacer daño, que cuidara su corazón, que respirara lento. Lucía asintió, pero sabía que lo que la estaba matando no era el cansancio, era la injusticia. A la salida, un hombre del barrio le ofreció trabajo extra, limpiar una casa grande en las afueras. No era su oficio, pero aceptó, porque la pobreza no espera y el bebé tampoco. Cuando llegó, vio un portón enorme,
cámaras, guardias, y sintió que el mundo rico era una cárcel brillante. El guardia revisó sus manos, su bolsa, y la trató como sospechosa, y eso le ardió por dentro. No dijo nada, porque necesitaba entrar, necesitaba sobrevivir, aunque fuera tragándose la humillación. Adentro olía a flores caras, y ella supo que ese lugar estaba cerca del universo de Alejandro, y sin querer, el destino la puso a pasos de una verdad que todavía no estaba lista para explotar. Dentro de la casa, Lucía limpió en silencio, viendo fotos enmarcadas de gente sonriendo en fiestas. Vio a Alejandro en una imagen impecable, abrazado a Valeria, y el estómago se le dio vuelta. No se detuvo mucho porque el miedo a ser descubierta la empujó a seguir barriendo. Una empleada mayor la observó y le preguntó su nombre, como midiendo su historia en un segundo. Lucía dijo, Lucía Herrera, y la mujer se quedó quieta como si ese nombre le sonara a verdad vieja. Luego la empleada bajó la voz y le dijo que ahí se hablaba de una boda, de un escándalo evitado. Lucía sintió la palabra escándalo como una amenaza, como una humillación, que alguien quería enterrar. La mujer mayor no explicó más, solo le indicó un cuarto donde debía limpiar y se fue rápido. Lucía entró y encontró una caja con documentos, fotos y un sobre cerrado con el sello Montoya. El corazón le golpeó otra vez y su mano se quedó suspendida en el aire dudando, porque entendió que la verdad estaba allí, cerca, esperando el momento justo para herir a alguien. Y justo cuando extendió los dedos, escuchó pasos acercándose como si el destino le dijera que todavía no. Era seguro, al otro lado de la puerta, una voz masculina preguntó quién estaba ahí, seca, con poder en cada sílaba. Lucía guardó el sobre sin pensar y se escondió tras una cortina, conteniendo la respiración. La puerta se abrió y entró un hombre con traje, hablando por teléfono de reputación, dinero y control. No era Alejandro, pero era parte de su mundo, y eso bastó para que la amenaza se volviera real. El hombre mencionó a Valeria, mencionó al heredero, y dijo que nadie debe saber nada, sin explicar que Lucía sintió el bebé moverse y tuvo que morderse la mano para no soltar un sonido. El hombre caminó cerca, revisó la caja y frunció el ceño como si algo hubiera cambiado. Luego dijo que esa noche había que cerrar el asunto, que la mujer no puede aparecer en la boda. Lucía entendió que hablaban de alguien como ella, y la injusticia se convirtió en peligro. El hombre se fue, pero dejó la puerta entornada, como una advertencia silenciosa. Lucía salió despacio, con el sobre pegado al cuerpo, y supo que estaba metida en una historia grande, una historia donde el magnate podía destruirla con una sola llamada. Y aún así, el destino le estaba abriendo un camino. Y mientras bajaba las escaleras, escuchó el nombre de Alejandro Montoya y entendió que la humillación verdadera aún no había comenzado. Alejandro Montoya amaneció en un penthouse con vista al mar, sin ruido, sin culpa visible. El teléfono vibraba con reuniones, contratos y nombres importantes, y él respondía como si nada. En su agenda, Lucía no era un punto rojo, era una mancha que prefería no mirar. Se puso el reloj caro, la camisa perfecta, y el mundo le obedeció sin hacer preguntas. Valeria Ríos apareció detrás, impecable, revisando mensajes como quien revisa propiedad. Ella le recordó el evento, los invitados, las cámaras, la imagen que no podía fallar. Alejandro soltó un sí seco, de esos que cierran cualquier conversación. No habló de la costurera, no habló del bebé, no habló de la verdad. El poder le había enseñado a borrar problemas con silencio y dinero. Para él, el destino era una palabra bonita, no una cuenta pendiente. Y sin embargo, en el fondo, algo le picaba cuando recordaba aquella mirada humilde, como si la caída estuviera escrita y él todavía no hubiera leído la primera línea. En el ascensor, Alejandro recibió una llamada de su abogado, voz baja, tono de urgencia.
Le hablaron de riesgos, de rumores, de una mujer que no debía aparecer en ningún lado. Alejandro apretó la mandíbula y miró el espejo del ascensor, controlando el gesto. Dijo que eso estaba resuelto, como si la vida de Lucía fuera un trámite. El abogado insistió en que no bastaba con desaparecer. Había que cerrar la puerta. Alejandro no preguntó por ella, preguntó por el impacto, por el escándalo, por la reputación. Valeria escuchó la conversación y sonrió apenas, como quien confirma una victoria. Luego dijo, sin alzar la voz, que una familia importante no carga errores ajenos. Alejandro respiró hondo y aceptó esa lógica. Cómoda, limpia, cruel. El magnate no sentía humillación, la repartía como quien reparte órdenes, y mientras el ascensor bajaba, la ciudad parecía arrodillarse ante su nombre. Sin saberlo, cada piso que descendía lo acercaba también a la cuenta del destino. En otra parte, Lucía caminaba hacia el taller con el sobre escondido como si quemara, y al mismo tiempo Alejandro cruzaba la puerta de su empresa saludado por todos. Las recepcionistas se enderezaban, los empleados bajaban la voz, las miradas. Pedían permiso. El poder de Alejandro era una sombra grande, tapaba el aire y el sentido común. Entró en la sala de juntas y habló de crecimiento, de lujo, de control, como si fuera natural. Nadie imaginaba que ese hombre podía temblar por una verdad sencilla. Valeria se sentó a su lado, tomando notas, marcando quién era útil y quién era descartable. En un momento, Alejandro vio un informe de producción y el nombre de un proveedor de telas. La palabra tela le pinchó la memoria, una costurera, el cuarto pequeño, una promesa rota. Él tragó saliva y pasó la página rápido como quien borra un fantasma. El magnate no quería que su mundo perfecto se manchara con pobreza, pero la injusticia tiene paciencia, y el destino también. Después de la reunión, Alejandro se encerró con su asistente y ordenó cosas como sentencias, que nadie me moleste, que la prensa no se acerque, que todo sea impecable, sin emoción. Pidió confirmar la lista de invitados y también pidió revisar riesgos personales. Su asistente, obediente, le entregó una carpeta con asuntos sensibles, fotos, nombres, fechas. Alejandro hojeó y encontró una referencia a una mujer embarazada sin apellido completo. La línea decía algo como posible contacto, y él sintió un golpe seco en el pecho. No era miedo, era irritación, como si el pasado se negara a morir. Valeria miró la carpeta y dijo que era mejor cortar por lo sano. Alejandro preguntó cuánto costaría, y ella respondió con una cifra fría, como si fuera un vestido. Eso no era amor, era estrategia. Pero el magnate confundía control con tranquilidad. Cerró la carpeta y dijo que el asunto se terminaría antes de la boda. Y afuera, la ciudad seguía, sin imaginar que una caída puede empezar con una línea escrita. Por la tarde, Alejandro visitó un club exclusivo para cerrar un acuerdo con un socio extranjero. Rieron, brindaron, hablaron de oportunidades, como si el mundo fuera una mesa de juego. El socio le habló de una campaña sobre familia y valores, y Alejandro sonrió. Para la foto, ese tipo de sonrisa que no toca los ojos, pero convence a cualquiera. Valeria intervino, elegante, diciendo que ellos eran un ejemplo de estabilidad. Alejandro asintió, y en ese gesto, sin darse cuenta, le puso una tapa a la verdad. El poder no solo compra cosas, compra silencios, compra versiones, compra memoria. En el baño del club, Alejandro se miró al espejo y se ajustó el nudo de la corbata. Por un segundo, recordó a Lucía con las manos manchadas de hilo, pidiéndole que la escuchara. Él se dijo que fue un error pequeño, algo que se arregla con distancia, pero la palabra hijo le apareció como una amenaza y se le secó la garganta. Y volvió a la mesa, decidido a que nada, absolutamente nada, interrumpiera su vida perfecta. Mientras tanto,
Lucía llegó a su cuarto con el corazón acelerado y el sobre escondido en la ropa. Lo sacó, lo miró y sintió que tenía en la mano una verdad pesada, peligrosa. No sabía qué contenía, pero sabía que alguien poderoso quería que eso no existiera. Pensó en venderlo, quemarlo, entregarlo, huir, y cada opción parecía un abismo. Ella no tenía abogados, no tenía guardaespaldas, no tenía apellido grande. Solo tenía su hijo por nacer y una dignidad que ya había sido pisoteada. Se sentó, respiró y recordó la invitación a la boda, brillante, insultante. La humillación no era solo haber sido echada, era que el mundo celebrara al que la destruyó. Lucía entendió algo simple. El poder no se detiene por pena, se detiene por consecuencias. Y por primera vez, en lugar de esperar una llamada, ella pensó en moverse primero. No como venganza, sino como defensa, porque la injusticia ya estaba escalando. Afuera sonó un auto, y ella sintió que el destino se estaba acercando a su puerta. Al día siguiente, Alejandro visitó una fundación para donar dinero con cámaras y aplausos. La gente lo llamaba ejemplo, líder, hombre de valores, y él aceptaba sin pestañear. Valeria tomaba fotos, ajustaba ángulos, cuidaba la narrativa como si fuera una corona. En un discurso corto, Alejandro habló de ayudar a madres solteras con voz firme y limpia. Los aplausos subieron y él no se dio cuenta de lo cruel que sonaba esa ironía, porque a pocas calles, una mujer vulnerable contaba monedas para leche futura. Al salir, una periodista le preguntó si era verdad que él era tan responsable como dicen. Alejandro sonrió y dijo que la familia era sagrada, y la frase quedó registrada. Valeria apretó su brazo con sutileza, señal de control, señal de posesión. Alejandro entendió el mensaje. No era momento de grietas, no era momento de pasado. El magnate subió al auto blindado y ordenó ir a la empresa directo, sin paradas. Pero el destino no necesita permiso, y a veces pone la verdad en la esquina menos esperada. Y esa tarde, alguien lo observó desde lejos, como esperando el instante exacto para hablar. En la empresa, un empleado joven se acercó nervioso, con un sobre en la mano. Dijo que había llegado, por error, a recepción, sin remitente, y que parecía urgente. Alejandro tomó el sobre y sintió un frío extraño, como si el papel tuviera memoria. Valeria intentó verlo, pero él lo guardó sin mostrar. Por puro instinto de control, entró a su oficina, cerró la puerta y abrió el sobre con cuidado, como si fuera una trampa. Dentro había una foto vieja, arrugada, de Lucía, sonriendo con él en un mercado humilde, y atrás, una frase corta escrita a mano como puñal: no puedes borrar a tu hijo. Alejandro se quedó quieto, escuchando su propia respiración, sintiendo el golpe de la verdad. No llamó a Lucía, no preguntó nada. Primero se enojó porque el poder odia sentirse acorralado. Valeria golpeó la puerta preguntando si todo estaba bien, y él respondió que sí, demasiado rápido. El magnate guardó la foto en el cajón más profundo, como si esconderla cambiara algo. Pero desde ese momento, su mundo perfecto empezó a crujir, aunque nadie lo viera todavía. Esa noche, Alejandro y Valeria asistieron a una cena con la élite, música suave, copas brillantes. La conversación giraba sobre negocios, reputación y futuros hijos, como si todo fuera planificable. Al escuchar la palabra hijos, Alejandro apretó la copa con fuerza, sin darse cuenta. Valeria notó el gesto y le susurró que se controlara, que sonriera, que no diera señales. Alejandro sonrió, pero la sonrisa le salió rígida, como si fuera una máscara mal puesta. Un invitado bromeó sobre aventuras del pasado, y las risas llenaron la mesa. Alejandro rió también, por reflejo, aunque la garganta le ardía, con una culpa que no quería aceptar. Valeria le tomó la mano, dulce por fuera, firme por dentro, marcando el territorio.
Al salir, él pidió al chofer que diera una vuelta extra, como si necesitara aire. Miró por la ventana y vio barrios pobres, luces débiles, gente caminando con bolsas. Por un segundo imaginó a Lucía ahí y la imagen le cayó como una amenaza real. El magnate se dijo que todo se puede resolver con dinero, pero la verdad no siempre se vende. Y mientras el auto avanzaba, él no vio que alguien muy cerca ya estaba preparando la primera humillación pública. Alejandro Montoya llegó temprano a la empresa, decidido a cerrar cabos sueltos sin dejar huellas. Pidió a su asistente una lista de asuntos personales pendientes, con tono seco y profesional. No mencionó nombres, pero todos sabían cuando el magnate hablaba de problemas humanos. En su cabeza, Lucía ya no era una persona, era un riesgo que debía ser neutralizado. Firmó documentos, respondió correos y habló de cifras como si nada. Lo rozara. El poder le daba esa ventaja, convertir el daño en trámite administrativo. Cuando la asistente dudó al hablar de una mujer embarazada, Alejandro levantó la mirada. No gritó, no discutió, solo dijo que eso ya no es tema. La frase cayó pesada, como una puerta cerrándose para siempre. Valeria apareció después, elegante, y confirmó que la boda necesitaba 0 distracciones. Alejandro asintió, convencido de que la distancia era la solución más limpia. Sin darse cuenta, ese desprecio silencioso estaba cavando algo más profundo. En otro punto de la ciudad, Lucía despertó con una presión en el pecho y el cuerpo tenso. Había dormido poco, soñando con puertas que se cerraban y nombres que se borraban. El sobre seguía escondido, pero ahora pesaba más, como si reclamara atención. Ella decidió buscar a Alejandro una última vez, no para suplicar, sino para enfrentar. Se vistió con lo mejor que tenía, ropa simple, limpia, sin pretensiones. Antes de salir, apoyó la mano en el vientre y murmuró que en todo estaría bien. No sabía si eso era fe o pura necesidad. Caminó hasta el edificio de la empresa, enorme, brillante, intimidante. Al llegar, el guardia la miró de arriba a abajo, midiendo pobreza y dignidad. Lucía dijo el nombre de Alejandro Montoya con voz firme, aunque por dentro temblaba. El guardia hizo una llamada y luego negó con la cabeza, sin explicaciones. Y en ese gesto, Lucía entendió que la frialdad ya se había convertido en desprecio. Lucía no se fue de inmediato. Se quedó parada frente al edificio como un desafío silencioso. Vio entrar y salir empleados, autos lujosos, vidas que no se detenían por nadie. Cada minuto ahí era una humillación invisible, pero ella se mantuvo erguida. Después de un rato, una mujer de recursos humanos salió y le habló con voz medida. Le dijo que Alejandro no podía atenderla, que cualquier asunto debía tratarse por vías formales. Lucía preguntó qué vías, y la mujer bajó la mirada, incómoda. No había formulario para reclamar dignidad, ni turno para pedir. Responsabilidad. Lucía sintió las miradas curiosas de otros empleados, como cuchillos suaves. Apretó los labios y agradeció, aunque no había nada que agradecer. Al darse la vuelta, escuchó risas ahogadas, murmullos, la palabra problema flotando. El desprecio no fue gritado, fue organizado, limpio, institucional. Y mientras se alejaba, supo que esa herida no se iba a cerrar fácil. Esa misma tarde, Alejandro recibió un informe breve sobre una mujer insistente. El documento era frío, sin nombres, incompletos, sin contexto humano. Decía que había intentado entrar, que había generado incomodidad. Alejandro leyó rápido y autorizó que se reforzara la seguridad. No preguntó quién era, porque sabía perfectamente quién era. Valeria. Leyó el informe por encima de su hombro y dijo que eso era inaceptable. Sugirió que se cortara cualquier posibilidad de contacto antes de que creciera. Alejandro aceptó, porque el poder teme a lo imprevisible.
En su mente, Lucía estaba cruzando un límite que él ya había borrado. No sintió culpa, sintió fastidio, como si alguien rayara un auto nuevo. Firmó la orden y cerró la carpeta, satisfecho. Ese acto, pequeño y administrativo, selló una humillación mayor, porque a partir de ahí, Lucía ya no era solo ignorada, era tratada como amenaza. Lucía caminó sin rumbo por varias calles, con la sensación de haber sido expulsada del mundo. Se sentó en una banca y miró a la gente pasar, cada uno con su propia urgencia. El bebé se movió y ella respiró hondo para no marearse. Recordó la invitación a la boda, brillante, absurda, casi cruel. Pensó en presentarse ahí, en medio del lujo, con su verdad desnuda, pero también pensó en la vergüenza pública, en ser echada otra vez. La frialdad de Alejandro no dejaba espacio para diálogos. Ella entendió que el desprecio era una decisión, no un malentendido. Se levantó despacio, con una claridad nueva, dura. Si el poder cerraba puertas, habría que buscar ventanas. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que no iba a desaparecer. Y, mientras se alejaba, el destino parecía tomar nota de esa decisión silenciosa. Por la noche, Alejandro asistió a una reunión familiar con los Montoya. Hablaron de herencias, de imagen, de errores que no se pueden permitir. Un tío mencionó escándalos ajenos y cómo habían sido apagados con rapidez. Alejandro escuchó atento, aprendiendo, confirmando que el desprecio es tradición. Valeria comentó que todo estaba bajo control, con una sonrisa calculada. Nadie habló de Lucía, nadie habló del bebé. El silencio colectivo fue un pacto, más fuerte que cualquier contrato. Alejandro se sintió respaldado, validado en su frialdad. Pensó que el tiempo haría su trabajo, que la pobreza se cansaría. No imaginó que el tiempo también trabaja para la verdad. Al final de la cena, alguien brindó por el futuro sin manchas, y ese brindis selló otra capa de desprecio que no tardaría en cobrarse. Mientras tanto, Lucía regresó a su cuarto y abrió la libreta de gastos otra vez. Las cuentas no cerraban, el miedo apretaba, pero algo había cambiado. Ya no esperaba una llamada, ahora pensaba en opciones. Recordó la casa donde había limpiado, el sobre, los documentos. Sabía que ahí había algo que el poder quería ocultar. No era venganza lo que la movía, era supervivencia. La injusticia la había empujado contra la pared y desde ahí solo se avanza. Lucía tomó una decisión práctica, arriesgada, sin testigos. Al día siguiente volvería a esa casa, aunque no estuviera invitada, porque cuando el desprecio se vuelve norma, cualquier verdad es peligrosa. Guardó el sobre en una bolsa distinta, como preparando una huida. Y mientras apagaba la luz, entendió que la humillación más grande aún no había sucedido. Al amanecer, Alejandro recibió un mensaje de Valeria recordándole el ensayo de la boda. El texto hablaba de perfección, de detalles, de evitar sorpresas. Alejandro respondió con un pulgar arriba, distraído. Se quedó mirando el teléfono un segundo más, como esperando otro nombre. No llegó nada, solo silencio, y eso le devolvió una falsa calma. Se dijo que todo estaba bajo control, que la costurera se cansaría, pero el poder rara vez imagina que el silencio también se organiza. Lucía ya no estaba esperando permiso, estaba actuando. Y mientras Alejandro entraba a su oficina, confiado, alguien cruzaba la ciudad con un sobre escondido. El desprecio había marcado el camino y ahora el destino preparaba la primera exposición, porque cuando se cruza cierto límite, la caída deja de ser metáfora y lo que viene después ya no se puede detener. Lucía regresó a la casa elegante en las afueras, con el corazón firme y el paso contenido. No llevaba uniforme esta vez. Llevaba la misma ropa sencilla con la que siempre enfrentaba el mundo. El guardia la reconoció y frunció el ceño. Preguntando a quién buscaba con desconfianza, ella dijo un nombre sin levantar la voz y mostró un papel que no explicaba nada. El guardia llamó a alguien adentro y la dejó pasar.
más por cansancio que por permiso. Lucía avanzó por el jardín impecable, sintiéndose fuera de lugar y al mismo tiempo decidida. En el salón principal, empleados preparaban decoraciones para la boda, flores blancas y copas brillantes. El contraste con su vida era una burla silenciosa. Una mujer la señaló y murmuró algo al oído de otra, y las miradas se clavaron en ella. Lucía respiró hondo y siguió, porque ya no había marcha atrás. En ese espacio de lujo, su presencia era una grieta que nadie quería, y la humillación empezó a tomar forma antes de que Alejandro apareciera. Alejandro llegó acompañado de Valeria y de un par de socios importantes. Al verla, se detuvo un segundo, como si no esperara verla ahí. Valeria fue la primera en reaccionar, con una sonrisa helada que no tocó los ojos. Preguntó en voz alta qué hacía esa mujer en la casa, marcando territorio. Los socios miraron con curiosidad, buscando entender el conflicto. Lucía se acercó un paso y dijo que necesitaba hablar. Solo un momento. Alejandro negó con la cabeza. Rápido, como si cerrara una puerta. Invisible, dijo que no era lugar ni momento, que estaba causando una escena. Valeria agregó que la seguridad debía sacarla, sin bajar el tono elegante. Lucía sintió las miradas clavarse, como si su dignidad estuviera en juicio. El magnate había elegido el desprecio frente a testigos, y en ese instante la humillación dejó de ser privada. Dos guardias se acercaron, pidiéndole que se retirara de inmediato. Lucía intentó explicar, pero Alejandro levantó la mano, cortando cualquier palabra. Dijo que no. Había nada que discutir, que todo estaba resuelto. Esa palabra cayó como un golpe seco, porque nada estaba resuelto para ella. Uno de los socios murmuró algo sobre escándalos innecesarios. Valeria tomó del brazo a Alejandro. Firme, mostrando quién mandaba, Lucía sintió un mareo y apoyó la mano en una mesa para no caer. Alguien soltó una risa nerviosa. Otro desvió la mirada. La seguridad la empujó suavemente hacia la salida, como si fuera un objeto fuera de lugar. En la puerta, Lucía se giró y miró a Alejandro por última vez. Él evitó su mirada, confirmando que la había echado delante de todos, y esa imagen quedó grabada, lista para volver en el peor momento. Afuera, el sol le dio en la cara y la realidad le golpeó con fuerza. Lucía respiró hondo, conteniendo lágrimas que no quería regalar a nadie. Las puertas se cerraron detrás, sellando la humillación con un sonido seco. Un empleado joven la observó desde lejos, con una mezcla de pena y miedo. Lucía caminó unos pasos y se sentó en el borde de una fuente temblando. El bebé se movió y ella apoyó la mano en el vientre buscando calma. Dentro, la música volvió a sonar y la vida elegante siguió su curso. La injusticia no interrumpe fiestas importantes. Lucía sacó el sobre y lo sostuvo con fuerza, sintiendo que ese papel era lo único real. Pensó en irse lejos, en desaparecer, en rendirse, pero la humillación pública había cambiado algo dentro de ella, y mientras se levantaba, supo que el silencio ya no era una opción segura. Horas después, Alejandro brindaba con los socios, fingiendo normalidad. Valeria reía y hablaba de detalles de la boda como si nada hubiera pasado. Uno de los socios le preguntó en privado si todo estaba bajo control. Alejandro respondió que sí, con una seguridad que no sentía. La imagen de Lucía siendo sacada de la casa le volvía como un eco incómodo, pero el poder le enseñó a tapar incomodidades con copas y acuerdos. Firmaron contratos, hicieron promesas, y la noche avanzó. Nadie mencionó a la mujer humillada, como si no hubiera existido. Alejandro se convenció de que el episodio quedaría enterrado. No sabía que siempre hay alguien mirando, alguien grabando, alguien recordando. El desprecio había sido presenciado por demasiadas personas, y la humillación, cuando se vuelve pública, nunca desaparece del todo. Esa misma noche, Lucía llegó a su cuarto agotada y con el cuerpo tenso.
Se sentó en la cama y dejó caer el sobre la mesa. Las manos le temblaban, no por miedo, sino por rabia contenida. Recordó cada mirada, cada gesto, cada palabra que la empujó afuera. Entendió que Alejandro no solo la había abandonado, la había borrado delante de otros. La injusticia había alcanzado un punto sin retorno. Lucía abrió el sobre con cuidado, decidida a mirar lo que escondía. Dentro encontró documentos, fechas, firmas y una foto que lo decía todo. La verdad no era pequeña, no era casual, no era inocente. El papel tembló en sus manos, porque ahora sabía que el poder mentía. La humillación había activado algo más, grande que ella, y al leer la última página, supo que alguien poderoso iba a caer. Al día siguiente, Alejandro despertó con mensajes pendientes y un leve dolor de cabeza. Valeria ya hablaba por teléfono, organizando entrevistas y apariciones públicas. Nada parecía fuera de lugar, todo estaba controlado. Alejandro se levantó convencido de que el episodio había terminado, pero al abrir su correo, encontró un mensaje sin remitente, corto y directo. Decía solo una frase: la verdad no se puede echar a la calle. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Miró alrededor como si alguien pudiera verlo. Valeria preguntó qué pasaba, y él respondió que nada, pero el poder no siempre reconoce cuando la amenaza ya está dentro. La humillación había sido vista, la verdad había sido leída y el destino acababa de dar el primer paso visible. Esa tarde, Lucía se reunió con una mujer mayor, discreta, que conocía historias de la familia Montoya. No fue un encuentro casual, fue una decisión calculada. La mujer escuchó en silencio, revisó los documentos y levantó la mirada despacio. Dijo que eso podía destruir una reputación si salía en el momento correcto. Lucía preguntó si estaba haciendo lo correcto, sin buscar aprobación. La mujer respondió que el poder se mantiene por miedo, no por razón. Lucía entendió que había cruzado una línea peligrosa. No había vuelta atrás, ni perdón inmediato. La humillación ya no era solo suya, era una grieta en el mundo del magnate. Y mientras se despedían, el reloj marcó una hora exacta como si sellara un acuerdo. La verdad estaba lista, pero aún no debía mostrarse, porque la caída necesita el escenario adecuado para ser completa. Esa noche, Alejandro asistió a otro evento, con cámaras y sonrisas ensayadas. Saludó, habló, prometió, sin saber que cada gesto estaba siendo observado con otros ojos. Valeria lo cuidaba de cerca, como quien protege una inversión. Entre los invitados, alguien susurró algo sobre una mujer echada de una casa. Alejandro fingió no escuchar, pero el comentario le perforó el orgullo. El poder odia los rumores porque no se pueden controlar. Sonrió más fuerte, habló más alto, como si eso pudiera tapar el eco. Pero el eco seguía, creciendo, esperando el momento justo. Lucía, desde lejos, sostuvo el sobre y pensó en su hijo. La humillación pública había sido el inicio, no el final. Y mientras las luces brillaban, el destino se acomodaba para exponer la verdad, cuando más doliera. Lucía despertó con el cuerpo pesado y una calma extraña que no sentía. Desde hacía meses, la humillación pública había cerrado una puerta, pero también había despejado el camino. No había llamadas, no había mensajes, solo el ruido del barrio y el latido del bebé. Se levantó despacio y dobló la ropa con precisión, como quien se prepara para partir. Metió el sobre en el fondo de una bolsa y revisó la libreta de gastos por última vez. Sabía que ya no podía esperar nada de Alejandro, ni una palabra, ni una moneda. El abandono había dejado de ser amenaza y se había vuelto un hecho. Lucía salió sin despedirse de nadie, porque nadie tenía que convencer. En su mirada no había derrota, había decisión. El mundo seguía igual, pero ella ya no.
Ese día no buscaba justicia, buscaba sobrevivir y sin saberlo estaba dando el paso que la sacaría del radar del magnate. Alejandro pasó la mañana en reuniones ignorando deliberadamente cualquier distracción. Valeria le recordó que era mejor cerrar ese capítulo antes del ensayo general. Alejandro asintió y pidió a su abogado que activara el último movimiento. Una transferencia fría, un acuerdo redactado, una cláusula de silencio. Nada de encuentros, nada de explicaciones, nada de humanidad. El poder no se ensucia las manos cuando puede delegar. El abogado dijo que la mujer no tendría más contacto ni ayuda futura. Alejandro respondió que era lo mejor para todos. No pensó en el hijo, pensó en la imagen. Ese fue el instante exacto en que decidió expulsarla de su vida para siempre. El abandono se volvió definitivo cuando eligió el control sobre la verdad, y esa elección selló una consecuencia que no podría revertir. Lucía recibió la notificación horas después, en un papel entregado sin mirarla a los ojos. Decía que cualquier intento de contacto sería considerado una invasión. No hablaba de dinero. No hablaba de responsabilidad, hablaba de límites. Lucía leyó una vez, 2 veces, y dobló el papel con cuidado. No lloró, no gritó, no reclamó. El desprecio ya no dolía igual. Ahora confirmaba lo que sabía. Tomó la bolsa y caminó hasta la terminal de buses sin mirar atrás. Cada paso la alejaba de la humillación y la acercaba a lo desconocido. El bebé se movió y ella apoyó la mano, como diciendo que ya era hora. Lucía no estaba huyendo, estaba saliendo. Ese abandono oficial la liberó del último lazo con el poder, y el destino empezó a moverse fuera del alcance de Alejandro. En la terminal, Lucía se sentó a esperar con otras personas, cansadas. Nadie sabía quién era, nadie preguntó nada. Compró un pasaje barato y guardó el cambio con cuidado. El sobre seguía intacto, pero ahora no era una amenaza, era un recurso. Lucía miró el tablero de salidas y eligió un lugar pequeño, lejos del lujo. Sabía coser, sabía trabajar, sabía resistir. El abandono había reducido su mundo, pero también lo había simplificado. Subió al bus y eligió un asiento junto a la ventana. Mientras el vehículo arrancaba, vio la ciudad alejarse como una mala memoria. No dejó mensajes, no dejó pistas, no dejó despedidas. Alejandro había decidido borrarla, y ella aceptó ese borrado como estrategia, porque desaparecer también puede ser una forma de sobrevivir. Y en ese silencio, la historia empezó a cambiar de dirección. Alejandro, ajeno a todo, firmó el acuerdo sin leer cada línea. Valeria celebró la eficacia y habló de tranquilidad. La boda avanzaba sin manchas visibles. El magnate sintió alivio, una calma superficial. Pensó que la costurera se iría, como siempre se van los débiles. El poder suele confundir silencio con derrota. Esa noche durmió sin interrupciones, convencido de que había ganado. No sabía que el abandono deja huellas que el dinero no borra. No sabía que la distancia a veces protege a quien parece perder. Mientras Alejandro descansaba, Lucía cruzaba la carretera hacia otra vida. El abandono definitivo había cerrado el capítulo visible, pero había abierto otro que nadie en el mundo, Montoya, estaba viendo. Y esa invisibilidad sería, más adelante, su mayor error. En el nuevo pueblo, Lucía alquiló una habitación pequeña y luminosa. El dueño no preguntó demasiado y ella tampoco explicó. Empezó a coser desde el primer día, arreglos simples, ropa gastada. La pobreza seguía, pero la humillación no. Lucía caminaba con el vientre más grande y la espalda más recta. Nadie ahí conocía a Alejandro, nadie hablaba de magnates. El poder quedaba lejos, como una historia ajena. A veces pensaba en el sobre y en el momento correcto. Sabía que no podía usarlo aún, que la verdad necesita tiempo. El abandono la había dejado sola, pero también fuera del alcance. Y mientras
Cosía para sobrevivir. Estaba acumulando algo más que dinero. Estaba ganando silencio, tiempo y distancia. Y esos tres elementos preparaban una caída más precisa. Alejandro recibió semanas después un informe final del abogado. Decía que el asunto estaba resuelto sin riesgo. Valeria sonrió satisfecha y brindó por la eficacia. El magnate sintió orgullo por su control. No preguntó por Lucía, no preguntó por el niño. El abandono había sido tan limpio que parecía inexistente, pero el poder no controla lo en que no ve. En otra parte, una mujer vulnerable estaba reconstruyendo su vida, y cada día lejos hacía que la verdad madurara. Alejandro no sabía que el silencio estaba trabajando en su contra. Pensó que había cerrado el problema, cuando en realidad lo había enterrado con cuidado, y todo lo enterrado, tarde o temprano, vuelve a salir. Meses después, Lucía dio a luz en una clínica pequeña. No hubo flores caras ni visitas importantes, solo una enfermera cansada y una cuna simple. Sostuvo a su hijo y sintió que algo se acomodaba por dentro. No había rencor en ese momento, solo responsabilidad. El abandono ya no definía su identidad. Lucía eligió un nombre sencillo y lo escribió con letra firme. Miró al bebé y entendió que ya no estaba sola. Pensó en el mundo que lo esperaba y en el peligro del poder. Decidió que lo protegería incluso de la verdad. Por ahora, el sobre quedó guardado, intacto, como una promesa futura, porque la caída no se improvisa, se construye, y mientras el niño dormía, el destino ajustaba el escenario final. Años después, Alejandro apareció en revistas y campañas como modelo de éxito. Hablaban de familia, de legado, de valores. Valeria posaba a su lado, impecable. El abandono se había convertido en una historia que nadie conocía. Lucía veía esas imágenes desde lejos, sin rabia, con memoria. El niño crecía sin saber nada del poder que lo había negado. Lucía trabajaba, ahorraba, observaba. Sabía que el mundo de Alejandro estaba construido sobre apariencia y que una grieta bien puesta puede derrumbarlo todo. El abandono definitivo había sido necesario para llegar hasta ahí. La injusticia inicial se había transformado en paciencia y el destino, lento pero preciso, ya estaba preparando el momento de la caída, porque lo que fue expulsado vuelve. Y cuando vuelve, ya no pide permiso. Lucía comenzó a notar que su trabajo llamaba la atención más allá del pueblo pequeño. Una mujer de paso le encargó varios vestidos y pagó sin regatear. El dinero no era mucho, pero era constante. Y eso le dio estabilidad. Lucía organizó horarios, cuidó a su hijo y cosió con disciplina silenciosa. Cada prenda salía mejor que la anterior, como si la necesidad afinara el talento. No hablaba de su pasado, no mencionaba nombres, no buscaba compasión. La vulnerabilidad seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de control. El abandono había dejado espacio para una rutina nueva. Lucía empezó a sentirse observada de otra forma, con respeto práctico. Alguien comentó que tenía mano especial, que sabía escuchar con las manos. Ese reconocimiento pequeño fue la primera grieta en la historia del desprecio. Y sin darse cuenta, Lucía empezó a caminar hacia un lugar que Alejandro no podía imaginar. Un día, una mujer elegante entró al taller improvisado y miró todo con atención. No preguntó precios de inmediato, preguntó tiempos y capacidad. Lucía respondió con calma, sin exagerar, sin prometer imposibles. La mujer explicó que trabajaba para una marca que buscaba producción artesanal. No era caridad, era negocio, y eso cambió el aire del cuarto. Lucía escuchó cada detalle y aceptó una prueba pequeña. Cosió durante noches seguidas, midiendo cada costura como si fuera decisiva. Entregó el trabajo sin esperar elogios. La mujer regresó, revisó las prendas y asintió en silencio. Dijo que volvería a llamar y se fue sin promesas. Lucía sintió una tensión nueva, distinta a la pobreza. Era expectativa, no miedo.
y esa expectativa empezó a mover piezas invisibles. Mientras tanto, Alejandro se preparaba para el matrimonio con una seguridad ensayada. Las entrevistas lo mostraban como heredero ejemplar, futuro padre responsable. El discurso estaba limpio, bien armado, sin grietas visibles. Valeria supervisaba cada detalle, cuidando que nada desentonara. Alejandro disfrutaba del reconocimiento, convencido de que el pasado estaba enterrado. No sabía que la distancia había permitido que algo creciera sin su control. El poder suele confiar demasiado en el olvido. En reuniones hablaba de expansión, de nuevas líneas, de lujo. Nadie mencionaba costureras, ni pueblos pequeños, ni silencios largos. Alejandro sentía que la vida avanzaba como él quería, sin notar que una historia paralela estaba ganando forma y que esa historia pronto cruzaría su camino. Lucía recibió la llamada una semana después, breve y directa. La mujer elegante dijo que la marca quería producir una colección limitada. No era fama inmediata, era oportunidad concreta. Lucía aceptó sin celebración, consciente de que nada estaba asegurado. Organizó el espacio, compró mejores materiales y ajustó tiempos. Pidió ayuda a otras mujeres del pueblo, pagando lo justo. La vulnerabilidad se transformó en liderazgo discreto. Lucía no levantó la voz, pero empezó a tomar decisiones. Cada vestido llevaba cuidado y precisión. El trabajo creció sin ruido, sin prensa, sin anuncios. Era una construcción lenta, ajena al mundo de Alejandro, y ese crecimiento silencioso se volvió la base de algo más grande. En la empresa Montoya, Alejandro aprobaba campañas que hablaban de responsabilidad social. Una propuesta incluía apoyar talleres artesanales. Como imagen positiva, Alejandro firmó sin leer demasiado, confiando en el equipo. No sabía que ese proyecto tocaría territorios que él había abandonado. Valeria celebró la idea, pensando en titulares favorables. El poder se siente cómodo cuando cree que controla la narrativa. Alejandro sonrió ante las cámaras, seguro de su rol. Ignoraba que las decisiones que tomó por imagen estaban conectando cabos sueltos. La injusticia tiene formas curiosas de regresar. En un informe apareció el nombre de un proveedor nuevo, sin apellidos conocidos. Alejandro pasó la página sin atención. Ese descuido fue otra señal de la mirada que se aproximaba, y el destino anotó ese error con paciencia. Lucía viajó por primera vez fuera del pueblo para una entrega importante. Llevó muestras, documentos y una seguridad que antes no tenía. En la ciudad grande caminó con cuidado, observando sin miedo. Nadie la reconocía, nadie la juzgaba. La reunión fue breve y profesional, sin historias personales. La marca confirmó el acuerdo y habló de crecimiento gradual. Lucía regresó con un contrato sencillo y real. No era riqueza, era camino. Esa noche, al dormir a su hijo, sintió una calma nueva. Pensó en el sobre guardado y en el momento adecuado. Entendió que la verdad necesita contexto para tener peso. Y ese contexto estaba empezando a construirse. Alejandro recibió un dossier sobre nuevos proyectos asociados a su imagen. Uno de ellos mencionaba producción local y talento emergente. Valeria señaló que eso daba buena prensa. Alejandro asintió, pensando solo en resultados. No preguntó quién cosía, quién dirigía, quién había detrás. El poder rara vez se interesa por nombres pequeños. Mientras tanto, Lucía aparecía en listas internas como proveedora confiable. Sin fotos, sin entrevistas, sin pasado conocido, dos mundos avanzaban en paralelo, sin tocarse. La mirada no era un golpe, era un cruce lento. Alejandro seguía confiado, Lucía seguía creciendo. Y el destino preparaba el punto exacto donde ambos caminos se encontrarían. En el taller, una de las mujeres preguntó a Lucía por el padre del niño. Lucía respondió con una frase corta y siguió trabajando. No necesitaba explicar, no necesitaba justificar.
La vulnerabilidad había cambiado de forma. Ya no era debilidad expuesta, era historia contenida. Lucía enseñaba a coser, organizaba pedidos y pagaba a tiempo. El respeto llegó sin anuncios. El abandono había quedado atrás, como una sombra distante, pero no olvidada. Cada noche, al cerrar el taller, Lucía revisaba documentos y planes. Sabía que el poder se enfrenta con estructura, no con impulsos. La virada estaba en marcha, y aunque nadie lo sabía aún, la caída empezaba a dibujarse con claridad. Una invitación llegó por correo electrónico, formal y precisa. Hablaba de un evento empresarial donde se mostrarían nuevos proyectos. Lucía leyó el nombre del grupo organizador y reconoció a los Montoya. El corazón le golpeó una vez, fuerte, pero no la desestabilizó. No era miedo, era confirmación. El escenario empezaba a armarse solo. Lucía aceptó la invitación sin responder nada más. Guardó el mensaje y siguió cosiendo. No comentó nada con nadie. Sabía que ese encuentro no debía parecer buscado. La verdad funciona mejor cuando parece casual, y mientras el evento se acercaba, el destino ajustaba luces y silencios, porque la virada ya no era posibilidad. Era una cuenta regresiva que nadie podía detener. El día del evento llegó con un movimiento distinto. En la ciudad, autos oficiales y cámaras discretas. Lucía se vistió con sobriedad, sin lujos, sin intención de llamar la atención. Dejó a su hijo con una vecina de confianza y salió con una carpeta bien cerrada. No llevaba rabia, llevaba claridad. Al llegar al salón, vio logos, trajes caros y sonrisas calculadas. Caminó despacio, observando cómo el poder se mueve sin mirar a los lados. Nadie la detuvo, porque nadie esperaba que una mujer como ella tuviera derecho a estar ahí. Lucía se registró con su nombre completo y tomó una credencial simple. Ese gesto fue el primer cruce real entre dos mundos que habían avanzado separados. Ella respiró hondo porque sabía que no había marcha atrás. El destino ya había puesto a todos en el mismo lugar y el confrontamiento estaba a punto de ocurrir. Alejandro llegó rodeado de asistentes, con el paso seguro de quien cree dominar el espacio. Valeria caminaba a su lado, revisando el programa y marcando tiempos. El magnate saludaba, estrechaba manos, repetía frases ensayadas. Cuando subió al escenario, habló de crecimiento, de oportunidades y de valores. Las palabras sonaban limpias, pero huecas. Lucía escuchó desde el fondo, reconociendo la voz que había evitado durante años. No sintió miedo, sintió una tensión controlada. El contraste entre el discurso y la realidad le pareció brutal. Alejandro no la vio, no aún. Seguía hablando, confiado, sin saber que la verdad estaba sentada en la misma sala. El escenario estaba completo, solo faltaba el momento. Y ese momento se acercaba con cada aplauso. Después del discurso, los asistentes circularon entre mesas y presentaciones. Lucía se acercó a un stand donde se mostraban prendas de producción local. Reconoció costuras, telas y decisiones que habían salido de su taller. Un representante explicó el proyecto mencionando talento emergente. Lucía escuchó sin interrumpir, observando cómo su trabajo era presentado sin su historia. Alejandro se acercó al mismo stand, interesado por la imagen positiva. Valeria lo acompañó. Señalando cámaras cercanas, Lucía quedó frente a él, a pocos pasos, sin que todavía se reconocieran. Cuando Alejandro levantó la mirada y la vio, el gesto se le congeló un segundo. No fue sorpresa total, fue reconocimiento contenido. El silencio entre ambos fue breve, pero pesado, y en ese cruce de miradas, el pasado se hizo presente. Alejandro se recompuso rápido y sonrió, como si se tratara de un encuentro casual. Dijo su nombre, extendió la mano, actuando para los que miraban. Lucía no se la estrechó,
De inmediato se presentó con calma, usando su nombre completo sin títulos. Valeria observó la escena con atención, percibiendo la incomodidad. Alrededor, algunas personas se detuvieron, curiosas. Lucía dijo que era parte del proyecto, que había venido a cumplir su rol. Alejandro asintió, forzando normalidad, sin entrar en detalles. El poder intentaba absorber la situación, convertirla en anécdota, pero la tensión no se disipó. Había algo pendiente, algo que no cabía en una sonrisa, y todos lo sintieron, aunque nadie supiera qué. Un coordinador anunció una presentación especial de los proyectos seleccionados, pidió a los responsables que se acercaran al escenario. Lucía fue llamada por su nombre, claro y audible. Alejandro sintió un nudo seco en el estómago. Valeria apretó su brazo, susurrando que se controlara. Lucía subió al escenario sin prisa, sosteniendo su carpeta. El presentador habló de esfuerzo, de historias reales detrás del trabajo. Lucía escuchó, con la mirada fija en el público. Cuando le cedieron la palabra, el salón quedó en silencio. Alejandro la observaba, consciente de que algo se estaba saliendo de control. Lucía no habló de sentimientos, habló de hechos. Mencionó fechas, lugares y decisiones tomadas por personas con poder. Cada palabra era precisa, imposible de desmentir. El confrontamiento dejó de ser privado y se volvió inevitable. Lucía abrió la carpeta y mostró documentos sin alzar la voz. El público murmuró, reconociendo nombres importantes. Alejandro sintió el golpe directo porque entendió lo que estaba pasando. Valeria intentó intervenir, pero el presentador pidió orden. Lucía explicó cómo había sido expulsada, sin dramatizar. Contó cómo siguió trabajando y cómo ese mismo grupo ahora se beneficiaba de su labor. No habló de amor, habló de responsabilidad. Alejandro bajó la mirada un segundo, incapaz de sostener el gesto. El poder se veía expuesto, no por gritos, sino por coherencia. Los murmullos crecieron y las cámaras se acercaron. Lucía cerró la carpeta y agradeció el espacio. No pidió nada, no exigió nada. Y en ese gesto, la humillación empezó a cambiar de lado. Alejandro intentó tomar la palabra, diciendo que todo se aclararía. La voz le salió firme, pero menos segura. Un socio preguntó directamente si conocía a Lucía Alejandro. Respondió con evasivas, y eso fue suficiente. Valeria intentó cortar la escena, alegando malentendidos, pero la duda ya estaba sembrada. El confrontamiento había abierto una grieta imposible de cerrar en público. Lucía bajó del escenario sin mirar atrás. Sabía que no debía quedarse a ver el efecto inmediato. La verdad había sido lanzada. Ahora haría su trabajo sola. Alejandro se quedó inmóvil, rodeado de miradas nuevas. El poder odia perder control frente a testigos, y esa pérdida ya no podía revertirse. En los pasillos, Lucía caminó con el corazón acelerado, pero la mente clara. No se escondió, no huyó. Varias personas la miraron con respeto, otras con sorpresa. Un periodista intentó acercarse y ella siguió sin responder. La exposición había sido medida, no caótica. Lucía salió del evento con la misma calma con la que había entrado afuera. El aire le pareció más liviano. Sabía que la batalla no había terminado. El poder no cae de una vez, cae por capas. Alejandro, desde adentro, sentía que algo esencial se había quebrado. Valeria hablaba rápido, tratando de organizar daños, pero el confrontamiento ya estaba registrado y el destino había colocado la verdad exactamente donde debía. Esa noche, Alejandro revisó redes y mensajes con ansiedad creciente. Había rumores, preguntas, silencios incómodos. La historia empezaba a moverse sin su permiso. Valeria le pidió que no respondiera, que mantuviera la imagen. Alejandro asintió, pero sabía que la calma era falsa. Lucía, en cambio, llegó a casa y abrazó a su hijo. No celebró, no lloró. Había hecho lo necesario. La confrontación no era el final, era el inicio de la exposición real. Alejandro miró su reflejo y ya no vio control.
vio fisuras. El poder había sido desafiado sin gritos, y esa forma de enfrentar es la que más duele porque no deja espacio para justificar. Y mientras la noche avanzaba, la caída empezaba a tomar forma definitiva. El día del evento llegó con un movimiento distinto en la ciudad. Autos oficiales y cámaras discretas. Lucía se vistió con sobriedad, sin lujos, sin intención de llamar la atención. Dejó a su hijo con una vecina de confianza y salió con una carpeta bien cerrada. No llevaba rabia, llevaba claridad. Al llegar al salón, vio logos, trajes, caros y sonrisas calculadas. Caminó despacio, observando cómo el poder se mueve sin mirar a los lados. Nadie la detuvo, porque nadie esperaba que una mujer como ella tuviera derecho a estar ahí. Lucía se registró con su nombre completo y tomó una credencial simple. Ese gesto fue el primer cruce real entre dos mundos que habían avanzado separados. Ella respiró hondo, porque sabía que no había marcha atrás. El destino ya había puesto a todos en el mismo lugar, y el confrontamiento estaba a punto de ocurrir. Alejandro llegó rodeado de asistentes, con el paso seguro de quien cree dominar el espacio. Valeria caminaba a su lado, revisando el programa y marcando tiempos. El magnate saludaba, estrechaba manos, repetía frases ensayadas. Cuando subió al escenario, habló de crecimiento, de oportunidades y de valores. Las palabras sonaban limpias, pero huecas. Lucía escuchó desde el fondo, reconociendo la voz que había evitado durante años. No sintió miedo, sintió una tensión controlada. El contraste entre el discurso y la realidad le pareció brutal. Alejandro no la vio, no aún. Seguía hablando, confiado, sin saber que la verdad estaba sentada en la misma sala. El escenario estaba completo, solo faltaba el momento, y ese momento se acercaba con cada aplauso. Después del discurso, los asistentes circularon entre mesas y presentaciones. Lucía se acercó a un stand donde se mostraban prendas de producción local. Reconoció costuras, telas y decisiones que habían salido de su taller. Un representante explicó en proyecto mencionando talento emergente. Lucía escuchó sin interrumpir, observando cómo su trabajo era presentado sin su historia. Alejandro se acercó al mismo stand, interesado por la imagen positiva. Valeria lo acompañó, señalando cámaras cercanas. Lucía quedó frente a él, a pocos pasos, sin que todavía se reconocieran. Cuando Alejandro levantó la mirada y la vio, el gesto se le congeló un segundo. No fue sorpresa total, fue reconocimiento contenido. El silencio entre ambos fue breve, pero pesado, y en ese cruce de miradas, el pasado se hizo presente. Alejandro se recompuso rápido y sonrió, como si se tratara de un encuentro casual. Dijo su nombre, extendió la mano, actuando para los que miraban. Lucía no se la estrechó de inmediato, se presentó con calma, usando su nombre completo, sin títulos. Valeria observó la escena con atención, percibiendo la incomodidad. Alrededor, algunas personas se detuvieron, curiosas. Lucía dijo que era parte del proyecto, que había venido a cumplir su rol. Alejandro asintió, forzando normalidad sin entrar en detalles. El poder intentaba absorber la situación, convertirla en anécdota, pero la tensión no se disipó. Había algo pendiente, algo que no cabía en una sonrisa, y todos lo sintieron, aunque nadie supiera qué. Un coordinador anunció una presentación especial de los proyectos seleccionados, pidió a los responsables que se acercaran al escenario. Lucía fue llamada por su nombre, claro y audible. Alejandro sintió un nudo seco en el estómago. Valeria apretó su brazo susurrando que se controlara. Lucía subió al escenario sin prisa, sosteniendo su carpeta. El presentador habló de esfuerzo, de historias reales detrás del trabajo. Lucía escuchó, con la mirada fija en el público. Cuando le cedieron la palabra, el salón quedó en silencio. Alejandro la observaba, consciente de que algo se estaba saliendo de control.
Lucía no habló de sentimientos, habló de hechos, mencionó fechas, lugares y decisiones tomadas por personas con poder. Cada palabra era precisa, imposible de desmentir. El confrontamiento dejó de ser privado y se volvió inevitable. Lucía abrió la carpeta y mostró documentos sin alzar la voz. El público murmuró, reconociendo nombres importantes. Alejandro sintió el golpe directo, porque entendió lo que estaba pasando. Valeria intentó intervenir, pero el presentador pidió orden. Lucía explicó cómo había sido expulsada, sin dramatizar. Contó cómo siguió trabajando y cómo ese mismo grupo ahora se beneficiaba de su labor. No habló de amor, habló de responsabilidad. Alejandro bajó la mirada un segundo, incapaz de sostener el gesto. El poder se veía expuesto, no por gritos, sino por coherencia. Los murmullos crecieron y las cámaras se acercaron. Lucía cerró la carpeta y agradeció el espacio. No pidió nada, no exigió nada. Y en ese gesto la humillación empezó a cambiar de lado. Alejandro intentó tomar la palabra, diciendo que todo se aclararía. La voz le salió firme, pero menos segura. Un socio preguntó directamente si conocía a Lucía Alejandro. Respondió con evasivas, y eso fue suficiente. Valeria intentó cortar la escena, alegando malentendidos, pero la duda ya estaba sembrada. El confrontamiento había abierto una grieta imposible de cerrar en público. Lucía bajó del escenario sin mirar atrás. Sabía que no debía quedarse a ver el efecto inmediato. La verdad había sido lanzada. Ahora haría su trabajo sola. Alejandro se quedó inmóvil, rodeado de miradas nuevas. El poder odia perder control frente a testigos, y esa pérdida ya no podía revertirse. En los pasillos, Lucía caminó con el corazón acelerado, pero la mente clara no se escondió, no huyó. Varias personas la miraron con respeto, otras con sorpresa. Un periodista intentó acercarse y ella siguió sin responder. La exposición había sido medida, no caótica. Lucía salió del evento con la misma calma con la que había entrado afuera. El aire le pareció más liviano. Sabía que la batalla no había terminado. El poder no cae de una vez, cae por capas. Alejandro, desde adentro, sentía que algo esencial se había quebrado. Valeria hablaba rápido, tratando de organizar daños, pero el confrontamiento ya estaba registrado y el destino había colocado la verdad exactamente donde debía. Esa noche, Alejandro revisó redes y mensajes con ansiedad creciente. Había rumores, preguntas, silencios incómodos. La historia empezaba a moverse sin su permiso. Valeria le pidió que no respondiera, que mantuviera la imagen. Alejandro asintió, pero sabía que la calma era falsa. Lucía, en cambio, llegó a casa y abrazó. A su hijo no celebró, no lloró, había hecho lo necesario. La confrontación no era el final, era el inicio de la exposición real. Alejandro miró su reflejo y ya no vio control, vio fisuras. El poder había sido desafiado sin gritos, y esa forma de enfrentar es la que más duele, porque no deja espacio para justificar. Y mientras la noche avanzaba, la caída empezaba a tomar forma definitiva. Alejandro llegó a la empresa y encontró un clima que ya no le pertenecía. Los saludos fueron cortos, formales, sin la reverencia habitual. En la sala de juntas, algunos asientos estaban vacíos por primera vez. Valeria intentó organizar la agenda, pero nadie parecía apurado. Un socio pidió revisar acuerdos pendientes antes de avanzar. Otro mencionó riesgos reputacionales sin mirar a Alejandro. El poder empezó a sentirse condicionado. Alejandro respondió con firmeza, defendiendo su nombre. Pero las palabras ya no imponían silencio. La autoridad se debilitaba cuando necesitaba explicarse. Cada objeción era una grieta más y la caída dejó de ser abstracta para volverse visible. Horas después, un comunicado interno anunció una auditoría externa. La decisión no pasó por Alejandro. Valeria leyó el mensaje con el rostro tenso. La auditoría era una señal clara de desconfianza.
El magnate exigió explicaciones, pero recibió respuestas vagas. El control se le escapaba sin confrontación directa. No hubo gritos, no hubo escándalo. La caída avanzaba con procedimientos. Alejandro entendió que el sistema que siempre lo protegió, ahora lo evaluaba. Ese cambio lo dejó sin suelo. El poder, cuando duda, se repliega. Y Alejandro ya no estaba en el centro. Lucía se enteró por una llamada corta de la mujer de la marca. Le dijeron que el grupo Montoya estaba siendo revisado. No celebraron, solo informaron. Lucía escuchó en silencio y siguió trabajando. La caída del magnate no era un trofeo, era una consecuencia que ella había previsto. Sabía que aún quedaban movimientos. La verdad rara vez produce justicia inmediata, pero la auditoría significaba algo irreversible. El abuso ya no podía ser ignorado. Lucía miró a su hijo y pensó en el futuro. La caída avanzaba sin necesidad de su intervención, y eso confirmaba que había hecho lo correcto. Alejandro fue llamado a una reunión privada con el consejo. No fue invitación, fue citación. Entró a la sala con el gesto serio y el orgullo herido. Los rostros eran conocidos, pero las miradas eran distintas. Hablaron de riesgos, de imagen y de decisiones pasadas. Mencionaron a Lucía sin nombrarla directamente. Alejandro intentó minimizar, justificar, relativizar, pero cada argumento encontraba un muro. El poder no estaba discutiendo moral, estaba discutiendo estabilidad, y Alejandro era ahora el elemento inestable. Esa comprensión fue el golpe más duro, porque no había forma de revertirla. Valeria esperó afuera con el teléfono en la mano. Cuando Alejandro salió, no dijo nada. Su silencio fue más claro que cualquier palabra. En el auto, discutieron sin levantar la voz. Valeria habló de daños irreparables. Alejandro habló de traición y de mala suerte, pero ambos sabían que el problema era más profundo. La caída había alcanzado su núcleo. No era una crisis pasajera, era una pérdida de confianza estructural. El poder, cuando se fractura, no avisa, simplemente deja de obedecer, y Alejandro sintió por primera vez que estaba solo. Esa soledad marcó el punto de quiebre definitivo. En los días siguientes, acuerdos fueron pausados, inversiones se congelaron, la prensa comenzó a hablar de reorganización, palabra elegante para una caída controlada. Alejandro dejó de aparecer en eventos importantes. Valeria empezó a distanciarse, cuidando su propia imagen. El magnate se vio reducido a comunicados y silencios. Lucía observaba desde lejos, sin interferir. No necesitaba venganza visible. La justicia avanzaba con ritmo propio. La caída no era un espectáculo, era un proceso que se cerraba lentamente, y ese cierre era imposible de detener. Alejandro visitó una propiedad antigua de la familia. Buscaba aislamiento, control, perspectiva. Caminó por habitaciones vacías, rodeado de retratos. Ahí entendió que el poder heredado no es invencible. Pensó en Lucía, en el niño, en el momento exacto donde eligió desprecio. No sintió arrepentimiento. Claro, sintió pérdida. La caída no le quitó todo, pero le quitó lo esencial, la sensación de intocabilidad. Ese vacío era nuevo y profundo. Alejandro comprendió que no habría retorno. El mundo que conocía había seguido adelante y él había quedado atrás. Lucía recibió una notificación formal. El grupo Montoya reconocía irregularidades y proponía acuerdos. No mencionaban disculpas. Lucía leyó el documento con atención. Sabía que la caída del magnate estaba casi completa, pero aún faltaba cerrar el ciclo. Respondió de forma breve, clara y legal. No pedía compensación pública, pedía responsabilidad concreta. Ese gesto terminó de sellar el proceso. La verdad no buscaba aplausos, buscaba cierre, y ese cierre estaba a punto de llegar. Alejandro firmó la última renuncia en silencio. No hubo ceremonia, no hubo despedidas.
Valeria no estuvo presente. El poder que una vez lo definió, ahora lo abandonaba. Salió del edificio sin cámaras, sin aplausos. La caída se había consumado, no por una explosión, sino por una cadena de decisiones mal tomadas. Lucía, en otro lugar, cerró su taller ese día con calma. La justicia no le devolvió el pasado, pero le garantizó futuro. Y mientras Alejandro desaparecía del centro de poder, el destino se preparaba para el último acto, porque aún quedaba una consecuencia final por cumplirse. Alejandro llegó a la empresa y encontró un clima que ya no le pertenecía. Los saludos fueron cortos, formales, sin la reverencia habitual. En la sala de juntas, algunos asientos estaban vacíos por primera vez. Valeria intentó organizar la agenda, pero nadie parecía apurado. Un socio pidió revisar acuerdos pendientes antes de avanzar. Otro mencionó riesgos reputacionales sin mirar a Alejandro. El poder empezó a sentirse condicionado. Alejandro respondió con firmeza, defendiendo su nombre. Pero las palabras ya no imponían silencio. La autoridad se debilitaba cuando necesitaba explicarse. Cada objeción era una grieta más, y la caída dejó de ser abstracta para volverse visible. Horas después, un comunicado interno anunció una auditoría externa. La decisión no pasó por Alejandro Valeria. Leyó el mensaje con el rostro tenso. La auditoría era una señal clara de desconfianza. El magnate exigió explicaciones, pero recibió respuestas vagas. El control se le escapaba sin confrontación directa. No hubo gritos, no hubo escándalo. La caída avanzaba con procedimientos. Alejandro entendió que el sistema que siempre lo protegió, ahora lo evaluaba. Ese cambio lo dejó sin suelo. El poder, cuando duda, se repliega, y Alejandro ya no estaba en el centro. Lucía se enteró por una llamada corta de la mujer de la marca. Le dijeron que el grupo Montoya estaba siendo revisado. No celebraron, solo informaron. Lucía escuchó en silencio y siguió trabajando. La caída del magnate no era un trofeo, era una consecuencia que ella había previsto. Sabía que aún quedaban movimientos. La verdad rara vez produce justicia inmediata, pero la auditoría significaba algo irreversible. El abuso ya no podía ser ignorado. Lucía miró a su hijo y pensó en el futuro. La caída avanzaba sin necesidad de su intervención, y eso confirmaba que había hecho lo correcto. Alejandro fue llamado a una reunión privada con el consejo. No fue invitación, fue citación. Entró a la sala con el gesto serio y el orgullo herido. Los rostros eran conocidos, pero las miradas eran distintas. Hablaron de riesgos, de imagen y de decisiones pasadas. Mencionaron a Lucía sin nombrarla directamente. Alejandro intentó minimizar, justificar, relativizar, pero cada argumento encontraba un muro. El poder no estaba discutiendo moral, estaba discutiendo estabilidad, y Alejandro era ahora el elemento inestable. Esa comprensión fue el golpe más duro, porque no había forma de revertirla. Valeria esperó afuera con el teléfono en la mano. Cuando Alejandro salió, no dijo nada. Su silencio fue más claro que cualquier palabra. En el auto, discutieron sin levantar la voz. Valeria habló de daños irreparables. Alejandro habló de traición y de mala suerte. Pero ambos sabían que el problema era más profundo. La caída había alcanzado su núcleo. No era una crisis pasajera, era una pérdida de confianza estructural. El poder, cuando se fractura, no avisa, simplemente deja de obedecer. Y Alejandro sintió por primera vez que estaba solo. Esa soledad marcó el punto de quiebre definitivo. En los días siguientes, acuerdos fueron pausados, inversiones se congelaron. La prensa comenzó a hablar de reorganización, palabra elegante para una caída controlada.
Alejandro dejó de aparecer en eventos importantes. Valeria empezó a distanciarse, cuidando su propia imagen. El magnate se vio reducido a comunicados y silencios. Lucía observaba desde lejos, sin interferir. No necesitaba venganza visible. La justicia avanzaba con ritmo propio. La caída no era un espectáculo, era un proceso que se cerraba. Lentamente, y ese cierre era imposible de detener. Alejandro visitó una propiedad antigua de la familia. Buscaba aislamiento, control, perspectiva. Caminó por habitaciones vacías, rodeado de retratos. Ahí entendió que el poder heredado no es invencible. Pensó en Lucía, en el niño, en el momento exacto donde eligió desprecio. No sintió arrepentimiento claro, sintió pérdida. La caída no le quitó todo, pero le quitó lo esencial, la sensación de intocabilidad. Ese vacío era nuevo y profundo. Alejandro comprendió que no habría retorno. El mundo que conocía había seguido adelante y él había quedado atrás. Lucía recibió una notificación formal. El grupo Montoya reconocía irregularidades y proponía acuerdos. No mencionaban disculpas. Lucía leyó el documento con atención. Sabía que la caída del magnate estaba casi completa, pero aún faltaba cerrar el ciclo. Respondió de forma breve, clara y legal. No pedía compensación pública, pedía responsabilidad concreta. Ese gesto terminó de sellar el proceso. La verdad, no buscaba aplausos, buscaba cierre, y ese cierre estaba a punto de llegar. Alejandro firmó la última renuncia en silencio. No hubo ceremonia, no hubo despedidas. Valeria no estuvo presente. El poder que una vez lo definió, ahora lo abandonaba. Salió del edificio sin cámaras, sin aplausos. La caída se había consumado, no por una explosión, sino por una cadena de decisiones mal tomadas. Lucía, en otro lugar, cerró su taller ese día con calma. La justicia no le devolvió el pasado, pero le garantizó futuro y, mientras Alejandro desaparecía del centro de poder, el destino se preparaba para el último acto, porque aún quedaba una consecuencia final por cumplirse. Lucía no volvió a cruzarse con Alejandro después de que todo terminó. La justicia no llegó como un regalo, llegó como consecuencia. Alejandro quedó fuera del centro que siempre creyó eterno, no porque alguien lo empujara, sino porque sus propias decisiones lo dejaron solo. Y cuando el silencio se cerró, no quedó nada por explicar. Si esta historia te hizo sentir algo, si reconociste la injusticia, la humillación o la caída del poder, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí las historias no se olvidan, se enfrentan y siempre regresan con consecuencias.